Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, queridos hermanos? Eh, Quiero desearles que tengan un muy buen día, buenas tardes o buenas noches, sea el momento que esté escuchando esto. Y bueno, para compartir con ustedes esta clase de la escuela bíblica, que hoy vamos a estar centrados en el estudio de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Está? Así que vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Capítulo 3, versículos 11 y 12. Y dice así: Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bien, acá tenemos parte del pasaje que nos dice que Dios no solo manda a quienes están en Cristo a que muestren amor, ¿eh? Sino que también nos dice que tenemos que obedecer esto. Él nos dio esta capacidad de hacer lo que Él nos está requiriendo, ¿no? Sabemos que no hay nada novedoso entonces en cuanto a la enseñanza de que Juan nos dice que los cristianos nos caracterizamos por amarnos unos a otros. Hay todo un mensaje referente al amor en la Biblia, ¿no? Dice también que no solo, hecho, no solo el hecho de que nosotros tenemos que amar, sino que Dios también nos ama. Esto lo podemos encontrar en Romanos 5.8, un pasaje muy conocido. Dice Romanos 5.8, que dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en este pasaje no solo nos muestra que nuestra naturaleza no cambia, ¿no? Sino que a pesar de esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza con el mal, Dios nos sigue amando. Después dice que a su vez también nosotros como cristianos reflejamos este amor en las relaciones para con nuestros pares o para con otras personas. ¿Está? Vamos a buscar en el libro de Mateo 22, versículos 37 al 39. Mateo 22, del 37 al 39. Y dice así: Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense que muchas veces nosotros nos hacemos eco, ¿no? De obediencia al Señor en un montón de cosas, en esto, pongo como ejemplos, ¿no? Burdos. Nos preocupamos porque no pudimos ofrendar este mes, nos preocupamos porque no tengo la mejor ropa para ir a la iglesia, nos preocupamos porque llegué un poco tarde, porque no pude ir a tal reunión, esto, lo otro. No, simplemente miren lo que dice estos dos, sobre todo estos dos últimos versículos del 37. Vamos a leer de nuevo. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra alma. Dice, y este es el primero y grande mandamiento. O sea, no hay tutía en esto, no nos podemos mover de este eje. O sea, debemos amar al Señor
con todo. Y el segundo dice semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que todos nos queremos un poco y sabemos valorarnos nosotros mismos al hecho de que nosotros eh, sabemos cómo somos y nos queremos medianamente porque no queremos que nos pase nada, ¿no? Bueno, de la misma forma tenemos que amar al prójimo, como a nosotros mismos. Y fíjense el último, el versículo 40, que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que está en la Biblia, si nosotros, en la palabra de Dios, si nosotros no tenemos amor por nuestro Dios y amor por nuestro prójimo, básicamente no sirve de nada el resto de todo lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Está? Muchas veces también leemos en la palabra que muchos maestros falsos llegan y enseñan que el amor fraternal, el amor entre los hermanos, no es parte de la salvación. Y yo les digo que sí, porque si yo me pongo a leer lo que dice este versículo, que es una orden directa del Señor, porque no dice debes amar, dice amarás, es imperativa, es una orden imperativa. El amarás al Señor tu Dios, y el segundo dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no tenés forma de escapar de esto. Tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo, cueste lo que cueste. No importa el qué, no importa el cómo. Debes amarlo. ¿Está? Una orden directa que Dios nos da. Por eso muchas veces, hermanos, eh, leemos y escuchamos mensajes que se basan en otras cuestiones o la obediencia. Sí, todo perfecto. La obediencia al Señor también es perfecta, todo. Pero si no hay amor, hermanos, esto se cae. Digamos, la estructura se cae porque es el eje principal de todo lo que Dios nos está pidiendo. ¿Está? Es como que es una verdad acerca de Jesucristo, del Evangelio. Sabemos que necesitamos una vida recta, ¿no? Es decir, que el mandamiento este que Dios nos da, que nos amemos unos a otros, nos recuerda la orden, la línea directa en la que debemos nosotros amar. O sea, nosotros para arriba y nosotros para los costados. ¿Está? Debemos amar al Señor en el orden directo hacia arriba y debemos amar a nuestros hermanos en el orden directo hacia los costados. ¿Está? En Judas 3, vamos a buscar Judas 3. Fíjense, en el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice el apóstol Pablo, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes había sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que desde antaño ya había gente que estaba engañando a los cristianos. Es como que es una constante, ¿no? No tenemos que dejar que eh, esas cosas nos perturben. Tenemos que ponernos en oración, ponernos directamente en las manos del Señor y ver cómo podemos sobreponernos a estas cosas que van a acecharnos todo el tiempo. ¿Está? Después dice en el libro de Juan, vamos a buscar en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Libro de Juan, no primera ni nada, sino directamente Juan, capítulo 13, los versículos 34 y 35. Dice así,
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Fíjense que, a ver, no estaban exentos los discípulos de tener diferencias entre ellos, de tener discusiones entre ellos, pero algo primordiaba, que era el amor. Directamente la gente a lo mejor ni sabía que eran los discípulos o los apóstoles porque no había un diario, no había internet como para buscar datos sobre los discípulos, ¿no? Pero ellos se reconocían porque estaban siempre unidos, estaban con amor, ¿no? A pesar de las diferencias, a pesar de todo, había amor entre ellos. Y fíjense que vuelve a repetir que os améis unos a otros, es decir, a nuestro prójimo, como Él nos ama. Parece un juego de palabras, ¿no? Dice, dice que básicamente que el amor que Cristo nos tiene a nosotros se lo debemos demostrar a los demás. ¿Está? Y sabemos que nunca vamos a amar de la forma en que Cristo amó, digamos. Es nuestra meta y debemos practicarlo día a día porque nosotros no tenemos ese amor infinito que en nuestros cuerpos finitos, digamos, de limitados, Dios puso un amor tan grande a través de su Hijo, que nos amó de tal forma que inclusive se sacrificó por nosotros, ¿no? Dice, el Señor Jesucristo sabemos que es el modelo perfecto del amor que Dios siempre ordenó. Nosotros sabemos que como creyentes a veces no podemos amar al punto que Él lo hace. Vuelvo a repetir eso. Pero sí podemos poner en práctica este versículo que dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjense que esto no es imposible cumplirlo, hermanos. Debemos demostrar amor para con nuestros hermanos, inclusive si nos hicieron daño o si nos hicieron un mal. Tenemos también la contraparte de todo esto. ¿Cuál sería? Sabemos que sí, que la falta de amor, la falta de amor hacia nuestro prójimo, ¿no? Sabemos que su palabra lo llama los hijos de Satanás, ¿no? Tenemos uno de los ejemplos más claros de esto. ¿Cuál puede ser? Pensemos. ¿Cuál fue el primer asesinato en la Biblia que nos muestra? El asesinato que Caín produjo sobre su hermano Abel, ¿no? Y sabemos que Caín se dejó llevar por este mal. Sabemos que él, cuando al momento de presentar la ofrenda al Señor, presentó una ofrenda que no le agradó al Señor porque no fue una ofrenda justa. Y sabemos que ante los ojos de Dios, esta ofrenda que presentó Abel sí fue justa. Y automáticamente, ¿qué pasó? Vinieron celos, vino odio, vino rencor. Todo esto vino a la mente de Caín, ¿no? Sabemos que Caín adoraba al Señor también, porque directamente esta escena nos está mostrando que Caín también adoraba al Señor, ¿no? Y que le ofrece un sacrificio. Pero ¿qué pasa? Como dije antes, al Señor no le fue aceptable. Fíjense que en el libro de eh, Hechos de los Apóstoles, esperen que lo estoy buscando, Hechos 11:14, si no me equivoco. Hechos 11:14. No, perdón, me equivoqué yo. Mm, Anoté mal entonces. A ver, esperen que lo- me parece que lo anoté mal. Mm,
Hechos 11. No, no, lo anoté mal, perdón. Habré querido anotar otra cosa. Bueno, ya lo voy a encontrar. Sabemos que Abel llevó un sacrificio animal y sabemos que en la Biblia nos dice que estaba en obediencia a lo que Dios pedía para ofrenda, ¿no? Como, como sacrificio, que pedía lo mejor, ¿no? Y sabemos que Caín, dentro de su propio universo eh, religioso, como que pensó que él le iba a gustar lo que él le iba a llevar y llevó de lo de la tierra lo que él quiso, no lo mejor. ¿Está? Este simple hecho, ¿qué pasó? No pasó a ser un adorador de Dios ni el mejor, ¿no? Sino que pasó a caer en desobediencia, porque no hizo lo que Dios pedía. Sabemos que estaba bajo el dominio de Satanás, ¿no? En Génesis 4, no, a partir del versículo 2 nos menciona que cómo fue este hecho, ¿no? Se los voy a leer. Dice así. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense cómo este simple hecho, la envidia, el odio, el rencor, todo lo que, por culpa de no obedecer al Señor, todo lo que acarrió todo esto, ¿no? Sabemos que Caín pertenecía básicamente al reino de las tinieblas, ¿no? Como que su corazón no estaba acorde a lo que pedía el Señor, ¿no? Entonces, sabemos que eh, todo esto era parte de su mentalidad lejos de Cristo, lejos, perdón, no de Cristo, lejos de Dios. Y sabemos que no quiso permanecer en verdad. También podemos saber que más allá de todo esto, eh, que el sacrificio de Abel, si bien fue aceptado, eh, nos preguntamos cómo Caín pudo caer en esto, ¿no? ¿Cómo pudo haber hecho que Caín simplemente accediera de forma tan fácil a su pensamiento, a asesinar a su hermano? ¿Está? Sabemos que podemos preguntarnos por qué lo mató, ¿no? Bueno, sabemos que sus obras no eran buenas, sabemos que las de su hermano sí eran justas ante los ojos del Señor. Entonces esto también podemos llegar a la conclusión de que Caín era malo, sabemos que odiaba la justicia, ¿no? Odiaba los hechos justos. Sabemos que por culpa de estos hechos él fue reprendido por el mismo Dios, ¿no? Entonces, muchas veces, al igual que Caín, nosotros eh, sabemos que a la gente que nosotros se le está marcando la verdad, se le está marcando estos hechos, sabemos que las acciones rectas que nosotros podemos decir, exponer o hacer, sabemos que van a exponer a estas personas y sabemos que van a si no hay un corazón humillado, humilde, digamos, un corazón vuelto a Cristo, sabemos que todas estas cosas van a hacer como que se genere una semilla de maldad, ¿no? En el corazón, como que crezca la maldad. También podemos decir que todas estas personas que han recapacitado, han vuelto su corazón hacia el Señor,
que han pasado, como dice su palabra, de muerte a vida, ¿no? Eh, y sabemos que tienen asegurada esa realidad de porque están amando a sus hermanos con este nuevo nacimiento. Sabemos que Dios les concede vida a los que están espiritualmente muertos. Y sabemos que todas estas actitudes pueden cambiar, pueden tener un nuevo comienzo, pueden tener eh, un nuevo devenir en las cosas, ¿no? Pues sabemos que por ahí, si nosotros estamos haciendo algo mal, nosotros tenemos la opción del arrepentimiento, tenemos la opción del perdón, tenemos la opción de volver a estar en una condición espiritual acorde a lo que el Señor nos da. Y sabemos que podemos revertir ese odio en amor, ¿está? Podemos revertir y cambiar toda esa semilla de maldad en amor hacia nuestros hermanos. Y podemos salir adelante de un montón de situaciones, hermanos. Muchas veces es muy difícil poder volcar nuestro amor o simplemente amar a algún hermano que nos es imposible por sea el motivo que nuestra naturaleza humana muchas veces nos pasa, que nos caiga mal, nos sea antipático o nos haya hecho algo o tengamos alguna diferencia. Hoy por hoy, por ejemplo, tan tajante, es un ejemplo lo que pongo, tan tajante, diferencias políticas, diferencias ideológicas o lo que sea, pero sabemos que fíjense que el ejemplo que Dios nos pone en su palabra, ¿no? Que los discípulos eran 12 personas totalmente diferentes, de todas las situaciones sociales diferentes y con las capacidades de estudio totalmente diferentes. Había pescadores, había médicos, había cobradores de impuestos y sabemos que eran totalmente diferentes, pero había algo en el medio que los unía a todos y era el amor. El amor que uno se puede tener eh, solamente si está en Cristo. Por eso, hermanos, empecemos a practicar nuestro amor hacia los demás, a practicar un poco más la empatía, a practicar un poco más el hecho de que sabemos que no vamos a poder cambiar nosotros a la otra persona, pero nuestro amor tiene que ser exactamente igual que si nosotros no nos amáramos a nosotros mismos, ¿está? El amor hacia Cristo es lo único que nos puede cambiar esta forma de ser y de pensar y es lo único que nos puede ayudar a transitar y a trascender esto para poder demostrarle amor hacia los demás. Bueno, hermanos, espero no haberlos aburrido, a pesar de que me trabé con ese pasaje, que ya lo voy a buscar y después se los voy a decir, pero espero que estén cuidándose, estén acompañados y que el Señor los esté cuidando mucho y cuídense mucho y bueno, gracias por escucharme y darme esta posibilidad. Los quiere un montón, este humilde servidor. Un abrazo a todos. Nos vemos